Buen día. Hoy te voy a presentar mi investigación sobre incorporación del derecho internacional en el ordenamiento jurídico chileno, especialmente tratándose de normas internacionales que tratan la movilidad humana, todo esto dentro del contexto de un proyecto Fondesit que me encuentro desarrollando. Como contextualización, quiero hacer hincapié en que la actual Constitución Política de la República de Chile, vigente en el año 1989, incorporó un inciso segundo al artículo quinto, en el cual se establece que es deber de todos los órganos del Estado respetar, promover los derechos que emanan de la naturaleza humana, sean que estén garantizados por la Constitución, ¿no es cierto?, o por los tratados internacionales que se encuentran ratificados y vigentes en Chile. Estas palabras las he subrayado para justamente destacar que no solamente se exige la ratificación a nivel internacional, sino que también ha dado pie tanto a la doctrina como a la jurisprudencia para interpretar qué se debe entender por vigencia. ¿Cuándo van a estar vigentes estos tratados en Chile? La mayoría, ¿no es cierto?, ha sostenido que desde su publicación en el diario oficial. Ahora bien, debemos enfatizar que Chile es miembro del sistema de protección de los derechos humanos tanto a nivel universal como a nivel regional. A nivel universal, ha firmado y ratificado y puesto en vigencia los principales tratados sobre derechos humanos de la ONU. Aquí, por ejemplo, tenemos el listado de estos, aquellos que protegen, ¿no es cierto?, respecto de aquellas conductas que atentan contra la discriminación racial, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que atenta contra la discriminación contra la mujer o las conductas de tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, aquellos que protegen a los trabajadores migratorios, a las personas sujetas a discapacidad o a aquellas personas sujetas a desapariciones forzadas. Ahora bien, es relevante lo que decíamos del tema de la vigencia, porque, por ejemplo, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un claro ejemplo de negación de aplicación del derecho internacional, estando ratificado internacionalmente, pero porque no se había publicado. Durante muchísimos años los tribunales de justicia no aplicaron este pacto, porque si bien se había suscrito en la década del 70, recién se vino a publicar entrada a la democracia en la década de los 90. Por su parte, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, Chile también ha firmado y puesto en vigencia y ratificado internacionalmente una serie de instrumentos internacionales. En esta oportunidad destacamos aquellos que tienen una vocación general, que abarcan diversos derechos, y también aquellos que tienen su correlato con los otros de las Naciones Unidas que ya habíamos mencionado. Así, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aquella Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, o que previene y sanciona la tortura, que protege a las personas sujetas a alguna discapacidad o a la mujer en contra de actos de violencia, y la más reciente, ¿no es cierto?, que protege a los adultos mayores. Aquí entonces, como podemos observar, Chile forma parte de los sistemas de protección de los derechos humanos tanto a nivel internacional como regional. Ahora bien, este inciso segundo, que se incorporó en el artículo quinto de la Constitución del año 1989, como ustedes pueden observar, ha sido una cláusula muy escueta, muy mezquina con el desarrollo de las distintas problemáticas que se suscitan en relación con cómo se producen las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Es nada más una cláusula de incorporación del derecho internacional convencional y ha dado pie a diversas discusiones tanto a nivel de la doctrina como a nivel del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, teniendo estas cortes interpretaciones diversas. Así, por ejemplo, las temáticas que se han discutido es acerca de la obligatoriedad de los trámites de promulgación y publicación de los tratados después que han sido ratificados internacionalmente, si existe o no alguna relación de jerarquía entre la norma internacional y la norma interna. El Tribunal Constitucional ha interpretado, ¿no es cierto?, en sus sentencias que los tratados internacionales tienen rango de ley o supralegal, pero infraconstitucional respecto de aquellos que versan sobre derechos humanos.
también sobre el concepto de bloque de constitucionalidad o sobre el concepto de control de convencionalidad ha habido mucha discusión, así también como la posibilidad de aplicación directa de las normas internacionales por parte de los tribunales de justicia. Y lo otro que hay que destacar que este inciso segundo, el artículo quinto, solo se refiere al derecho internacional convencional, dejando toda referencia fuera respecto del derecho internacional general o consuetudinario, sobre los principios del derecho internacional, las normas de jus cogens y el valor que pueden tener las sentencias internacionales en el ámbito interno. Ahora, más allá de todas las discusiones que ha suscitado durante todas estas décadas esta cláusula de incorporación, quiero hacer hincapié de que es importante que las normas constitucionales de un Estado permitan la aplicación del derecho internacional en caso de que el Estado se haya comprometido y se haya obligado internacionalmente para con un sistema de protección de los derechos humanos. Porque en definitiva, si ha ratificado los tratados, pero luego no los incorpora, no los recepciona, no les da aplicación, en el fondo esta obligación, este compromiso no se ve reflejado en la práctica, lo cual es lamentable ya que justamente no cumple con el objetivo último, cual es conseguir la realización plena de los derechos fundamentales en el ámbito interno. Por tanto, si nosotros discutimos en el contexto de la creación de una nueva constitución cómo debiera reconocerse el derecho internacional, yo les recomendaría a los constituyentes que estas cláusulas de incorporación avancen un poco más de lo que ya actualmente teníamos y que sea más precisa, más detallada, más completa, que no deje espacio a las diversas interpretaciones por parte de los operadores jurídicos y de esa manera exista una mayor certeza acerca de la aplicabilidad que tienen las normas internacionales en el foro interno. Existen diversas fórmulas, ¿no es cierto?, para realizar esta referencia al derecho internacional y establecer los mecanismos de recepción, incorporación, aplicación e interpretación. En el derecho comparado se pueden revisar, pero en esta oportunidad, por el acotado del tiempo de la exposición, no vamos a ahondar en ello. Sí, en lo personal, destacar que al menos no me gustan las terminologías en relación con establecer jerarquías entre los órdenes internacionales e internos o establecer un control de convencionalidad, porque este tipo de terminología en definitiva confrontan el ordenamiento jurídico internacional con el ordenamiento jurídico interno y lo ponen en una relación de competencia y que en definitiva puede traer como consecuencia que el derecho internacional queden relegado a un segundo plano y basados, ¿no es cierto?, en teorías que exacerban la soberanía estatal, se prefieran alguna tendencia de tipo nacionalista y en ese sentido preferir la aplicación de normas nacionales de frente a normas internacionales. Entonces creo que no se deben establecer este tipo de decisiones ex antes en la Constitución, sino que más bien establecer cláusulas que permitan en la práctica realizar una efectiva coordinación entre las normas internacionales y las normas internas, sobre todo en el ámbito de derechos humanos, en el cual el fundamento y el objetivo que hay en ambos ordenamientos es el mismo, cuál es la protección de la dignidad humana. Entonces, en ese sentido, no debiera competir la norma internacional con la norma interna, sino que se permita una efectiva armonización de una u otra y que en definitiva, en los casos que se resuelvan por parte de los tribunales, se realice una interpretación finalista conforme al objeto y fin del tratado, una interpretación conforme a los derechos que vamos a estar protegiendo en relación, considerando, ¿no es cierto?, la diversidad de la realidad a la cual se va a aplicar. Por lo tanto, siempre que esté prevaleciendo lo que es el principio pro homine y esta idea de una protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas. Ahora, para ilustrar la situación, vemos que esta cláusula de interpretación del artículo quinto, inciso segundo, dada que es bastante escueta y vaga, no ha dado pie a una aplicación efectiva por parte de los tribunales de justicia de normas internacionales. Y lo vemos en el derecho migratorio. Por ejemplo, en Chile, en los últimos años, ha habido un aumento de la población migrante. Hace 5 años era un 2%, actualmente estamos cerca de un 8%.
Ahora, eso ha implicado que ha habido un aumento también de casos de expulsión y las consecuentes reclamaciones en los tribunales de justicia respecto de estas expulsiones. Y si tomamos una muestra de 530 amparos, en los cuales se presentaron desde entre el año 2008 y 2018, en este caso, el 56% de los casos fueron acogidos y un 44% de los casos fueron rechazados. Ahora, de este 56% de casos acogidos, es muy bajo el porcentaje de utilización de las normas internacionales como fundamento o argumento principal para decidir sobre la protección del derecho a la libertad ambulatoria de estas personas. Hecho el análisis, ¿no es cierto?, de estos casos acogidos, solamente en un 18% de los casos se aplica el derecho internacional, lo que equivale también a un 10% del total de la muestra, y la convención que es más utilizada es la Convención sobre Derechos del Niño, pero solamente en un 28% la referencia directa a una disposición de la Convención sirve como fundamento directo para, en definitiva, medir la proporcionalidad o razonabilidad de la medida de expulsión. En el otro 72% es utilizada la Convención sobre Derechos del Niño, pero como un argumento adicional o complementario. Entonces, de esta manera podemos ilustrar que efectivamente esta cláusula de incorporación del derecho convencional en la práctica no propende a una efectiva aplicación por parte de los tribunales de justicia de las normas internacionales. Como reflexiones finales, queremos destacar que es importante que exista una congruencia entre los compromisos internacionales adquiridos por el Estado y la efectiva protección de los derechos humanos y que en ese sentido, ¿no es cierto?, se debe evitar que se respeten los derechos humanos solo en el papel, que no sea solo una declaración, que no sea solamente una disposición, un articulado, sino que lo que efectivamente importa es que haya una implementación real de estas normas que protegen la dignidad humana. En ese sentido, entonces, la Constitución debiera diseñarse las cláusulas de incorporación o de recepción de manera tal que faciliten la aplicación de las normas internacionales por parte de los tribunales de justicia, así también que faciliten el diseño y la implementación de políticas públicas en protección de los derechos de las personas. Y en definitiva, hay que hacer hincapié en que el derecho internacional no solo obliga al ejecutivo digo, cuando ha adquirido un compromiso internacional, sino que compromete a todos los órganos del Estado y dentro de ello, ciertamente también a los tribunales de justicia. La protección de la dignidad humana es fundamental y es fundamental avanzar en la reducción de las desigualdades. En ese sentido, y para evitar que sea una mera declaración de recepción del derecho internacional en el papel, también esto hay que complementarlo con una formación y una capacitación de todos los sectores, tanto del personal, los funcionarios públicos, como de la sociedad en general, en cuanto al principio de igualdad y no discriminación. La nueva constitución es solo un primer paso, necesario, pero insuficiente. Es necesario que se siga avanzando en la construcción de una verdadera cultura de respeto de los derechos humanos, una cultura antidiscriminación, donde dejemos de lado la injusticia y la inequidad, donde un énfasis importante está en la reducción de las desigualdades. Para eso quiero recordar que Chile forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta agenda internacional impulsada por las Naciones Unidas, la cual pretende, ¿no es cierto?, equilibrar economía, sociedad y medio ambiente, y de esa forma nosotros garantizar que las generaciones futuras también puedan desarrollarse. También quiero destacar que Chile sigue siendo primero en Sudamérica y 42 a nivel mundial en lo que es la medición del índice de desarrollo humano, de acuerdo a la medición que realiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta es la última medición realizada el año pasado, y que en ese sentido sigue siendo muy relevante entonces que avancemos en protección de los derechos fundamentales, como digo, y no solamente en el papel, sino que también en la práctica y en la implementación de políticas públicas. Muchas gracias.